Perfecto, iniciando la grabación. Buenas noches con todos. Gracias por su gentil asistencia. Le doy la palabra al doctor Alonso Estrada, vicedecano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y director de la Unidad de Posgrado, para que les explique acerca del anteproyecto de investigación, que es uno de los requisitos para la postulación. Doctor Alonso, buenas noches. Adelante, por favor. Sí. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la asistencia que ustedes tienen aquí dentro de este proceso de admisión 2024. Uno de los objetivos de esta charla es justamente darle algunas indicaciones adicionales acerca de lo que representa el anteproyecto de investigación. El anteproyecto de investigación cumple en el proceso de admisión una doble función. Primero, que se evalúa el anteproyecto como tal, y segundo, que la entrevista personal que se realiza con el comité de evaluación va a girar en torno del anteproyecto, de manera que realizar un anteproyecto coherente y demostrable, yo creo que es uno de los requisitos indispensables para obtener un buen puntaje dentro de este proceso de admisión, ¿no? Entonces, quiero empezar, por favor, si pudieran poner el anteproyecto. ¿Alguien puede compartir el anteproyecto, por favor? Sí, doctor, en breve. Si pudieran ampliar un poquito más Ahí está. Bueno, en primer lugar, quisiera señalarles algunos o mostrarles algunas ideas iniciales de cómo elaborar un anteproyecto, ¿no? Yo creo que para comenzar a elaborar un anteproyecto hay que tener como algunos ítems que pueden servir para hacerlo, ¿no? En primer lugar, yo siempre sugiero o recomiendo a quien se inicia en la investigación que toque un tema que sea del propio interés del investigador, es decir, que más o menos se adecue al perfil que tiene cada investigador. Como sabemos, para muchos que se inician en la investigación, esta suele ser algo tediosa. Entonces, si tomamos como referencia algún problema de investigación que no va acorde con nuestro perfil, yo creo que lo tedioso va a ser doblemente, va a generar un doble esfuerzo, ¿no? Entonces, siempre recomendamos que buscar algún tema que se adecue al perfil o que tenga algún interés para el investigador, ¿no? Si el tema es un poco extraño a su perfil o no coincide con su perfil plenamente, yo creo que va a ser muy dificultoso que el investigador avance en su anteproyecto de investigación y bueno, cuando ingrese al posgrado va a ser muy difícil que avance su tesis. De manera que creo que el primer elemento que hay que tomar en cuenta es tomar un problema de investigación que se adecue al perfil del investigador. No hay que forzar o ponernos camisas de fuerzas para tratar de investigar temas que probablemente no conocemos mucho. Un segundo elemento que creo que debería revisarse siempre es que cualquier problema de investigación que querramos desarrollar siempre debe hacerse una revisión bibliográfica, porque las fuentes deberían ser asequibles o por lo menos contar con fuentes lo suficientemente variadas para poder desarrollar una tesis.
en este caso el anteproyecto, que es el paso inicial con el que se desarrolla una tesis, ¿no? Han habido trabajos de investigación que han tenido muchísimos escollos porque no han encontrado fuentes asequibles al investigador, y eso de alguna manera ha truncado el desarrollo de una tesis. De manera que cuando uno echa a andar algún problema de investigación, siempre tiene que cerciorarse que las fuentes estén a disposición del investigador o existan fuentes, ¿no? Hay temas en los que probablemente no podamos contar con fuentes. Y ustedes saben que aparte del trabajo de campo, cualquier tesis de investigación necesita múltiples fuentes a las que se deben consultar, ¿no? Un tercer elemento que creo que también hay que tomar en cuenta, que está un poco ligado al primer elemento que les dije hoy día, que es el interés del investigador, que los temas que se toquen sean temas manejables. ¿A qué me refiero con temas manejables? Manejables en relación con el investigador, porque a veces queremos tocar temas que no encajan en nuestro perfil o que requieren de conocimientos extras que probablemente no tengamos, y eso va a dificultar la consecución del trabajo de investigación, ¿no? Por ejemplo, hace algún tiempo había algún trabajo de investigación que quería investigar la influencia de los colores en las aulas o en los escolares, ¿no? Entonces, la persona que estaba planteando eso terminó complicándose la vida porque, como saben, habría que tener conocimientos aparte de la educación de arte, de estética, filosofía, psicología experimental, porque ustedes saben que la belleza, la fealdad, son cánones que se van estableciendo en la literatura y que son complicados de manejar. Entonces, miren, en un trabajo que aparentemente era muy sencillo, terminó siendo sumamente complejo. Y por eso les hablo de temas manejables en relación con el investigador. Entonces no hay que ir más allá de lo que no podamos resolver. Entonces esa es una de las recomendaciones que siempre hago, ¿no? El otro es encontrar una metodología adecuada. Creo que muchos trabajos de investigación trabajan o fracasan porque la metodología que eligen probablemente no sea la más adecuada, y eso también puede echar a perder el trabajo de investigación. Lo que se pide usualmente es no crear metodologías cuando se dispone de poco tiempo, sino más bien tomar metodologías que han sido probadas, que han sido desarrolladas y que probablemente hayan tenido éxito en sus trabajos de investigación. Entonces, por eso, miren, casi todos los puntos que les refiero están concatenados, ¿no? Y para encontrar metodologías adecuadas, una de las pautas es revisar las fuentes bibliográficas con las que se cuenta, ¿no? Eso creo que es requiere de una elección bastante concienzuda que debe hacer el investigador con relación a su anteproyecto y su trabajo de investigación, ¿no? El otro asunto es el alcance también de la investigación, ¿no? Hay tesis o proyectos que tienen un alcance, por ejemplo, en términos de tiempo demasiado amplio, que probablemente no le permitan terminar una tesis, o tienen un análisis de demasiadas instituciones que no le permitan concluir una tesis, ¿no?
Por ejemplo, había algunas tesis que que estaban referidas a la universidad, ¿no? Si tomamos en cuenta que solo el Perú tiene 130 universidades licenciadas en las 24 regiones que tenemos, entonces, y que todas las universidades no tienen las mismas características, no son homogéneas, esto hace que probablemente el alcance sea demasiado grande para una tesis de investigación. Probablemente lo adecuado sería analizar universidades limeñas, en las que también habría dificultades, porque creo que en Lima hay alrededor de entre filiales y universidades, como 27 universidades que funcionan, y no todas tampoco se parecen muchas. Entonces, cuando uno define el alcance de su tesis, tiene eh, que ver que este universo de estudio, esta población que se estudia, tenga algo homogeneidad, ¿no? Porque si las instituciones no se parecen, es poco probable que podamos desarrollar algún tipo de investigación, porque no hay puntos en los cuales, con los cuales hay que comparar. Entonces, hay que definir muy claramente el alcance que tienen las tesis, ¿no? En términos de periodos de años, siempre también se sugiere periodos de años cortos si la producción científica o lo que fuera no es suficiente en ese periodo de años, se va ampliando, ¿no? Pero no se eligen al revés, o sea, no se dice elijo 50 años y luego se van acortando, más bien se comienza de muestras muy pequeñas y si son insuficientes se va agrandando el alcance de la tesis, ¿no? Esas son recomendaciones esenciales antes de iniciar el trabajo de investigación. O sea, hay que tener la certeza de que nuestro trabajo se puede llevar a cabo sin ningún problema, ¿no? Entonces, es necesario ver la viabilidad de la tesis y la demostrabilidad que tiene que ver con la metodología, ¿no? Y las revisiones se hacen justamente de la bibliografía para esto, ¿no? Porque hay que ver que el tema también sea pertinente, porque, como sabrán, la producción de conocimientos tiene características que hay que estudiar de todas maneras. Por ejemplo, eh, trabajos sobre COVID han saturado ya las bases de datos bibliográficas, han saturado los trabajos de investigación. Entonces, si alguien va a hacer un trabajo sobre COVID, tiene que tener una perspectiva, una visión muy particular o novedosa del tema de investigación, porque hay temas que se saturan rápidamente y luego no hay mucho más que decir con respecto a ese tema. Entonces, esas son cuestiones que el investigador tiene que tomar en consideración antes eh, de desarrollar el anteproyecto, ¿no? Entonces, creo que son tics que deben, que uno debe tomar en cuenta para antes de echarse a elaborar un trabajo de investigación. El primer punto es el resumen. A ver si podemos subir un poquito ya, perfecto. Un resumen no debería tener más, debería tener en promedio 200 palabras, entre 200 y 250 palabras, e identificar las palabras clave. ¿Por qué es importante el resumen? No solo para un anteproyecto de investigación, sino para cualquier tipo de investigación que uno realice, por ejemplo, si hace un artículo científico. Porque el resumen, en esencia, representa la tesis en su totalidad. O sea, quien nos lea
a partir del resumen, va a identificar claramente cuáles son las características de la tesis. ¿Qué debería incorporar un resumen? Un resumen debería incorporar, en líneas generales, en no más de en 200 palabras más o menos, el planteamiento del problema, el objetivo principal por lo menos, algo de los probables resultados que tenga y alguna conclusión. Eso es lo que debería, la metodología, disculpe, que me estaba olvidando. En líneas generales tendría que incluir todo eso. De manera, para quien recibe su anteproyecto de investigación, a partir del resumen ya habrá identificado claramente cuál es el tema de investigación o qué características tiene la investigación de quien ha presentado el proyecto de investigación. De manera que les recomendaría hacer un resumen entre 200 hasta 250 palabras, que creo que son los márgenes en los que se van moviendo los resúmenes en cualquier tipo de comunicación científica que existe, ¿no? Sea la tesis, sea un artículo científico, de manera que ese es más o menos el promedio. El planteamiento del problema. También no exigimos un gran número de palabras porque hay que tomar en cuenta que este es un anteproyecto. Es solamente nos va a servir para evaluar cuáles son las líneas de investigación o cuáles son los intereses que tiene el investigador con respecto a su anteproyecto de tesis. Si podemos subir un poquito, por favor, para ver el planteamiento del problema completo. Un poquito más, subir la pantalla. Ahí, perfecto, perfecto. ¿Para qué nos sirve el problema de investigación? Yo siempre sugiero incluir cuestiones que nos ayuden a aclarar, en el mejor de los casos, la característica que va a tener nuestra investigación. ¿Y para qué sirve el planteamiento del problema? Para contextualizar fundamentalmente el problema de investigación que se va a desarrollar más adelante. ¿A qué le llamamos contextualizar? Básicamente a describir las características del entorno en el que del entorno en el que se encuentra el problema. ¿Y por qué es importante el planteamiento del problema? Porque han habido muchas tesis que se han desarrollado y a veces no se puede identificar ni en dónde, por ejemplo, se desarrolló o de dónde se ha tomado este problema de investigación. Hace algún tiempo hubo una tesis que hablaba de un factor docente, de las competencias docentes, y difícilmente, o casi de forma casi imposible, no se pudo identificar de dónde provenía el problema de investigación. De manera que el planteamiento del problema es para contextualizar y quien nos lea, porque ojo, desde que existen las redes y existe Internet, una tesis se ha internacionalizado, ¿no? Entonces, muchas veces el investigador presume que el que nos lee conoce y entiende el problema de investigación que planteamos, pero en la mayoría de casos no sucede así. Entonces, el planteamiento del problema nos va a servir para contextualizar y explicar las características que éste tiene, ¿no? Para describir las características que éste tiene, porque es importante también para poder contextualizar mejor este problema, ¿no? Por ejemplo, si
a veces que se escribe de alguna región especial. Si alguien que nos lee de afuera no sabe las características de la región, si es una región andina, si es costa, si tiene mar, si es urbano, si es rural, esta realidad es urbana o rural, tendría que describirse en el problema de investigación. O también, aquí en el planteamiento del problema, se podría incluir los antecedentes del problema. Ojo, antecedentes del problema que investigamos, no antecedentes de investigación, que vamos a ver más adelante, que son dos cosas diferentes. De repente el problema de investigación que tomamos tiene una serie de fases o etapas que es necesario describir, tenemos que hacerlo allí para, como vuelvo a repetir, poder entender a cabalidad el problema de investigación que se está asumiendo, ¿no? O entender el fenómeno, los hechos que se suceden con relación al problema de investigación. Y esto debe responder a tres preguntas, a tres elementos que vemos ahí, donde, qué lugar, qué institución, si puede ser macro o micro, cuándo, es decir, en qué periodo ocurrió el problema y cómo surge el problema. Son tres preguntas sencillísimas en las que uno puede simplemente reflexionar y identificar su planteamiento o realizar su planteamiento del problema sin tener dificultades, ¿no? El problema puede ser también, tal como lo menciona ahí, teórico o práctico. Ambos tienen la misma validez, pero justamente el describir las características del problema de investigación que hemos elegido tienen un lugar, creo, adecuado en el planteamiento del problema. Pasamos a los objetivos, por favor. Los objetivos tienen varias funciones que son útiles reconocer en un trabajo de investigación. Por ejemplo, el objetivo puede comenzar a delimitar el problema de investigación, es decir, qué parámetros va a tener nuestra investigación, a qué nivel pretende llegar o qué resultados pretende alcanzar, ¿no? Y ese es, creo, uno de los fines de los objetivos, que además ya de alguna manera están delimitando el alcance del trabajo de investigación y lo están dejando muy claro, ¿no? Ya creo que es redundante decir que el objetivo debe ser claro, preciso y alcanzable. Y los objetivos, una de las cosas que se recomienda también, que los objetivos sean congruentes entre sí. O sea, que no esté divorciado uno del otro, ¿no? Los objetivos tienen que tener una concatenación para que el trabajo que realizamos también sea homogéneo en términos de investigación. Y la congruencia es uno de los... y siempre un objetivo debe iniciarse con un verbo infinitivo, ¿no? Como identificar, determinar, analizar, establecer, que creo que son elementos esenciales para establecer un objetivo, ¿no? Una de las cuestiones en las que también cómo se ordenan los objetivos, usualmente es un objetivo principal y varios objetivos específicos. Dependiendo de la magnitud y la complejidad del problema, puede existir más de un objetivo principal y cada objetivo específico puede tener objetivos subespecíficos o que estén dentro de cada objetivo específico. Pero eso se va determinando de acuerdo a
a la dinámica que va adquiriendo el propio trabajo de investigación, ¿no? No hay que forzar en crear objetivos si el trabajo está en proceso. Una de las cuestiones que siempre me preguntan también es cuántos objetivos debe tener una tesis o a cuántos objetivos debe aspirar. Una tesis debe aspirar a tener los objetivos que necesita. Estos pueden ser 1, 2 o 3, o pueden ser 10 o 12. Pero no hay que comenzar a elaborar objetivos en términos de número, sino en términos de necesidad que tenga la tesis. A veces una tesis se comienza a realizar solo con el objetivo principal porque todavía no hemos identificado en el proceso de investigación cuáles son los específicos que pueden ir añadiéndose de a poco. Entonces, una tesis funciona con los objetivos que son pertinentes y necesarios en ese momento. O sea, no hay un número. Yo soy enemigo de decir, tráiganme un anteproyecto con 5 objetivos como mínimo. No, yo creo que las tesis no funcionan así, no deberían funcionar así, y creo que cada trabajo de investigación tiene una dinámica propia, diferente. He tenido, por ejemplo, tesis que tratan el mismo tema, y cada investigador, a pesar de ser el mismo tema, cada investigador ha llegado a concluir cosas diferentes, porque no hay que perder de vista que toda tesis representa el punto de vista del investigador. Y el investigador es el que está presente en la tesis. Él es el que va a delinear las características y va a tener un punto de vista propio acerca de la tesis. O sea, porque cada investigador probablemente tenga una mirada diferente de un problema de investigación, ¿no? Y lo podemos ver a diario con un montón de cosas que surgen en el ámbito académico, económico, político, y los puntos de vista siempre son diferentes, ¿no? Por ejemplo, se dijo hace unos días que el poder adquisitivo del poblador peruano había subido porque las compras en los supermercados se habían incrementado. Ese era el punto de vista de un economista, pero otro economista tenía una visión diferente de un mismo problema y decía, no, que el poder adquisitivo no había aumentado, sino había aumentado la capacidad de crédito, porque en la mayoría de supermercados se paga con tarjetas de créditos. Entonces, como ven, un mismo problema, dos miradas diferentes. Y entonces una tesis siempre obedece al punto de vista que le da el investigador. Hay que tener eso presente siempre. El investigador es el que trasciende en la tesis. Sigamos, por favor. Ya ahí nos dice el número de palabras que debe tener pero bueno, ya lo hemos explicado, que se desglosan en principal y específicos, pero ya yo lo he explicado más o menos detalladamente. La justificación es, en realidad, allí lo que se debe poner es la trascendencia que tiene nuestro trabajo de investigación, y eso hay que explicarlo en la justificación. O sea, yo creo que si uno asume un trabajo de investigación es porque cree que tiene algún tipo de impacto, alguna trascendencia, y creo que es fácil justificar las características que tiene nuestro trabajo de investigación y qué aporte puede brindar a la comunidad científica, a la sociedad, ¿no? Y creo que ese es uno de los elementos fundamentales para los cuales por los cuales se justifica un problema, ¿no? Hay justificaciones metodológicas, hay justificaciones teóricas, hay justificaciones prácticas, pero ese tipo de justificaciones las determina el investigador.
Por ejemplo, a veces hay tesis que aplican una metodología determinada, entonces lo que hay que justificar el porqué del empleo de la metodología, por qué de la eficacia de la metodología y por qué elegimos la metodología, porque hay trabajos que son básicamente metodológicos, hay trabajos que son teóricos, en los que se puede decir qué corrientes de pensamientos, qué fundamentos teóricos son relevantes para nosotros, cuáles dejaron de ser relevantes, qué líneas teóricas tienen más futuro, cuáles ya están a punto de desaparecer, y bueno, y el trabajo práctico, qué aplicación en la sociedad podría tener, ¿no? Pero hay varios tipos de justificación, pero bueno, basta con que señalen el que más se ajuste a la característica de su tesis y ya está. En los antecedentes y el marco teórico, aquí también hay que tener una cuestión clara, porque cuando se habla de antecedentes, no se habla de antecedentes del problema que se está investigando. Muchos confunden antecedentes del problema con los antecedentes académicos. Y los antecedentes están centrados en la literatura científica que trató el tema antes que nosotros. Y entonces lo que tenemos que poner es quiénes han desarrollado el tema, qué características tenían estos trabajos de investigación. Usualmente los trabajos más actualizados y más relevantes provienen de artículos científicos. Pero bueno, en la universidad también se exige que veamos cuántas tesis se han elaborado de un determinado tema o de un problema de investigación que uno está investigando, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que poner son los antecedentes, que podrían ser tesis o artículos científicos, ¿no? Yo creo que allí podemos mostrar el panorama de la dinámica que tiene el problema de investigación que estamos investigando. Y por eso les decía al comienzo de la charla que es bueno revisar las fuentes bibliográficas antes de echarse a elaborar un proyecto de investigación. En el caso nuestro estamos pidiendo un proyecto pero muy sencillo, pero que sea fundamentalmente coherente, ¿no? O sea, no pedimos que elaboren 50, 60 hojas, basta con unas cuantas páginas, pero que el trabajo sea coherente de inicio a fin. Y los antecedentes pueden determinar la vitalidad que tiene este problema de investigación o el tema que estamos desarrollando, y a la vez también nos da capacidad para saber elaborar un marco teórico, ¿no? Por eso se pone un estado de la cuestión o un estado del arte, que es revisar cómo se encuentra, en qué nivel se encuentra la investigación del problema que estamos desarrollando. Y pueden haber dos o tres, hasta tres características diferentes, ¿no? Que el tema tenga muy poca producción científica, lo cual, porque el problema está en desuso o porque el problema es emergente. Entonces, si es emergente, con mucha más razón tenemos que desarrollar una tesis rápidamente. El problema puede tener una bibliografía sumamente abundante, y lo que puede decir que el problema es vital, que se está investigando mucho, pero tenemos que también darle una particularidad especial a nuestra investigación para que no se parezca a toda la producción científica que hemos revisado. Ha habido casos donde estudiantes han comenzado a investigar un problema que ya se encontraba en la literatura científica. Entonces, eso también ha acarreado algunos problemas para la realización de una tesis, ¿no? Entonces, siempre es bueno revisar la literatura científica, porque eso nos va a dar una idea clara de cuál es el nivel de desarrollo del problema de investigación y qué podemos hacer nosotros con relación a ese problema. Y para eso
se buscan antecedentes y el marco teórico. Debo decirles también que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta con un buen número de bases de datos, de manera que no van a tener problemas una vez que ingresen para hacer investigación dentro de la universidad, ¿no? Tenemos una biblioteca además que tiene la biblioteca más grande que hay en el Perú, tiene 16.000 metros cuadrados, de manera que, y que tiene más de 500.000 de libros, así es que creo que no van a tener dificultades para realizar investigación eh, dentro de la universidad. Además tiene salas de reuniones individuales, grupales, de manera que quien quiere ir a desarrollar su tesis en la universidad lo puede hacer sin ningún problema. Tenemos salas de estudios que son hechas ad hoc justamente para el desarrollo de investigación. La metodología, a ver, pasamos a la metodología. La metodología creo que es un elemento esencial en el desarrollo de una tesis. Yo aquí sí quiero decirles, para no complicarles la, la vida, porque yo sé que este es un anteproyecto todavía, es necesario identificar la metodología que nos pueda hacer demostrables los resultados que vamos a presentar. De manera que creo que si alguien tiene problemas para identificar la metodología, porque es difícil identificar una metodología o diseñar una metodología, puede poner que la metodología está en proceso, ¿no? Porque yo creo que en un anteproyecto es un poco difícil ya tener identificada una metodología de trabajo o de investigación. Un minuto, por favor. Y finalmente, antes de pasar a las preguntas, se utiliza el estilo APA, que creo que está bastante difundido en el país. Nosotros tenemos una norma APA que no sé si se les puede facilitar a los postulantes, señora Mirta. Hay un enlace en la página de la facultad donde muestra las normas APA. Ya hay que darles el enlace. Yo lo voy a poner en este momento mejor, ¿ya? Para que no tengan dificultades. Deme un minuto. Las normas APA, por si alguien quiere revisarlas. Ya lo colocó Maite, doctor Alonso. Ahí tienen un manual que pueden revisar. Creo que no es muy difícil, creo que en la mayoría de instituciones se utiliza esta norma y creo que así se puede presentar un anteproyecto de investigación sin ningún problema. Ahora sí los dejo para las preguntas de rigor y estoy a su disposición. El señor Rosado estaba No sé. solicitando, levantó la mano. Ya. El Miguel Co, por favor, ha levantado la mano, no sé quién más, y Johnny, primero Miguel Co. Sí, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches, doctor, y a todos los presentes. Quería consultarles, en mi caso yo ya envié el anteproyecto de tesis con el coordinador
me hice unas observaciones que ya les estoy levantando. Entonces, para poder continuar con el proceso, yo me imagino que tengo que enviar estas observaciones de mi anteproyecto, y con eso, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Simplemente esperar la respuesta de la facultad? Eso le van a dar un puntaje en la facultad y con ese anteproyecto va a ser su entrevista personal. No se preocupe porque hemos revisado su anteproyecto y está bastante desarrollado, así es que creo que no va a tener problemas para presentar su anteproyecto y para la entrevista personal. No es una sustentación, defensa de anteproyecto, no es una entrevista. No. A ver, lo que preguntamos en la entrevista es básicamente el por qué desarrolla ese tipo de investigación, cuál es su interés, a dónde pretende llegar, y cosas relacionadas con la investigación. Pero no es una sustentación porque hay que recordar que es un anteproyecto. Estaba un poco preocupado por las diapositivas, dije, ahora tengo que exponer No. el anteproyecto. Le van a preguntar el porqué del interés con su trabajo de investigación, cuáles son las estrategias que tiene, a dónde piensa llegar y cosas parecidas. Perfecto, muy amable, doctor. Sí, porque ese va a ser el punto de partida para la tesis. Entonces, yo creo que alguien no tiene que sustentar algo que está en proceso todavía, ¿no? Ya cuando esté en el doctorado hay una predefensa que se hace en el primero o segundo año, señora Mirta. El candidato a doctor se hace iniciando el segundo año. Iniciando el segundo año. Habiendo aprobado los 2 semestres con el promedio ponderario de 14, mayor a 14 o 14, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿puedes decirme en qué orden están los que han levantado la mano, por favor, señora Mirta? Que no los veo a todos. Johnny Lima. A ver, por favor, Johnny Lima. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok, mi duda era sobre, claro, creo que ya le respondió también, sobre si es que el anteproyecto de tesis se presenta en la entrevista personal. No, se tiene que enviar antes, porque se tiene que examinar y con eso le van a hacer las preguntas en la entrevista. Ok, claro. Primero tengo que enviar el anteproyecto, el archivo. Exactamente. Ok. Eso, y mi otra duda era si es que, yo estudié filosofía en pregrado, me comento, y cuando hice la tesis, de licenciatura, ¿no? Yo ya la había preparado en el transcurso de los 2 últimos años, pero cuando terminé la carrera y cuando tuve otro asesor, él me dijo que el formato con el cual yo había trabajado en pregrado, o sea, como que estaba tenía que reordenarlo, y por ende demoraba un poco más. Mi pregunta es la siguiente: ¿en maestría puede suceder lo mismo o yo puedo elegir un asesor desde el inicio para terminarlo en los 2 años exactamente? Porque no quisiera quedarme más tiempo realmente, ¿no? No, sí, gracias por la pregunta. Lo ideal es que alguien esté con un asesor desde el inicio y creo que en eso no hay problema. Han habido muy pocos, no problemas, sino han habido algunos, por ejemplo, a veces el estudiante no tiene buena comunicación con el asesor y se cambia, ¿no? Pero no sucede usualmente, pero hay muy poquitos casos donde alguien ha pedido cambio de asesor y básicamente por cuestiones de comunicación, ¿no? O sea, no de falta de comunicación, sino de comunicación. Parece que no, a veces no hay mucha empatía entre asesor y asesorado, ¿no? Pero no tiene que ver con el cumplimiento de la asesoría, pero sucede muy pocas veces. Y lo que sí es regular es que el alumno desde el primer año esté con su asesor y termine con ese asesor. Es lo más, y es lo más recomendable además, porque así como les he dicho que en la tesis trasciende la persona que hace la tesis, los asesores también tienen puntos de vista diferentes y entonces si cambiamos,
puede haber problemas en términos de tiempo. Las referencias bibliográficas, como es un anteproyecto, no vamos a hacer muy, pero por lo menos tendrían que haber las necesarias que sostengan el anteproyecto de investigación. ¿Ya? Yo soy enemigo del número. Yo creo que las que pongan el anteproyecto, si hace que ese anteproyecto sea sostenible, esas son. No, yo no digo hay que poner 10, 20, 5, no, yo no soy muy amigo del número. ¿Quién sigue, señora Mirta? José Rojas. Y antes de pasar con José, en las maestrías ya tienen sus formatos de tesis, de manera que no va a haber o sea, el estudiante va a conocer el formato de la tesis desde que comienza a elaborarla, o sea, el asesor no va a poder cambiar ni las características de los capítulos, ni nada, porque eso ya está. También tenemos una directiva donde cada especialidad tiene un tipo de formato establecido que no puede mover ni el asesor ni el estudiante, de manera que bajo esas características va a funcionar la tesis. Sí, José, por favor. Una pregunta. Quería preguntarles si es que se puede convalidar los cursos de la maestría, porque yo he seguido dos maestrías en, que es en la Universidad del Centro, Ya. acá de Huancayo. Señora Mirta, ese dato, por favor. Tendríamos que evaluar los sílabos, pero no ha habido una convalidación. Tendría que ver los acreditajes, el sílabo, tendría que evaluarse. Sí, mire, las maestrías como tienen tan pocos cursos y son maestrías de investigación porque todas están basadas en seminarios de investigación, no ha sucedido todavía que alguien convalide cursos porque entre una y otra universidad casi no coinciden mucho en las características, en los contenidos de los cursos. ¿Quién sigue, señora Mirta? Luis Beja. ¿Qué tal, doctor Martín? ¿Qué tal, señora Mirta? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Yo presenté mi proyecto, mi anteproyecto. No he seguido todos los parámetros que marca este texto que estaba exponiendo, que bueno, tenía variables y estas cosas. Y más bien es una tendencia, una tesis, no una tendencia, más hermenéutica, evidentemente, la que presenté, entonces no daba, digamos. Pero bueno, no era esa un comentario. Pero escuché a uno de los participantes de que tal vez haya una devolución antes de la entrevista. Bueno, yo eso no lo sabía, pero si hay, bueno, la espero. Y como es un anteproyecto, son pues ideas, son planteamientos muy libres y no cosificados, cerrados, estancos, o como le llaman algunos, totalmente en desacuerdo de mi persona, objetivo, dicen, ¿no? Ya, Pero bueno. esperamos que la envíe. Mire, estamos evaluando de las tesis, los anteproyectos de todos los inscritos. Hay un canal para enviar la tesis. Por favor, señora Mirta, puede ponerlo en el chat y ahí se comunica inmediatamente. Ya lo envié, ya lo envié. El señor también envió su expediente. Ya, perfecto. En la charla de doctorado en filosofía nos hemos visto, nos hemos escuchado. Entonces, él ya tiene su expediente, ya lo hemos recepcionado. Entonces, el 20 y el 21 y el 22 son las evaluaciones, ¿no? Los expedientes. Exacto. Correcto. Sí, además al doctorado en filosofía se han incorporado 3 tesistas italianos. O sea que va a ser un grupo bastante nutrido este semestre. Gracias. Leonardo Fernández. Leonardo, por favor, buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. El motivo de mi consulta es que, bueno, la primera es que yo todavía no he enviado mi proyecto, mi anteproyecto, pero en la página de la Facultad de Letras, yo quiero postular a la maestría de Historia del Arte, y hay un formato que ya está ahí, donde dice título provisional, planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco referencial, metodología. No está el resumen ejecutivo.
que usted nos ha mandado en el segundo formato ahora. Entonces, justo yo estaba trinando al final algunas cosas, pero hay una diferencia, veo, porque en el formato de la San Marcos, de la página, digamos, no está la cantidad de palabras. Digamos, yo me he extendido, ¿no? Me he extendido en la fundamentación, me he extendido un poco. Esa es una primera consulta. Y la segunda es con respecto a las líneas de investigación en el formato de que está en la página. Nos pide, entiendo yo, ligarnos a un grupo de investigación. Yo soy artista, egresado de una escuela de arte, no soy de San Marcos, y he ido a la Facultad de Letras, he buscado personalmente contactarme con el grupo de investigación, pero creo que no he tenido forma de contactarme, ¿no? O sea, mi consulta era porque yo, por ejemplo, estoy interesado en la línea de investigación de arte peruano contemporáneo y estudios de género. Entonces, me encantaría, doctor, que se me pueda, no sé si va a ser ya después del examen o antes, porque sí quería tener una consulta con respecto a estas dos líneas de investigación que me gustaría participar y colaborar, ¿no? Sí, en primero, si usted se tendió, no hay ningún problema. Lo que nosotros estamos poniendo como requisito es el mínimo, no el máximo. Así es que si se extendió en el anteproyecto, no hay ningún problema. Segundo, sí hay grupos de investigación en arte peruano y latinoamericano. Los profesores están regresando de vacaciones, pero una vez que se incorporan al posgrado, también se incorporan a un grupo de investigación. Es bastante abierta la posibilidad de incorporarse. Casi la mayoría de alumnos que una vez que tiene asesor, a la vez que se le da el asesor, se le incorpora un grupo de investigación y a partir del grupo de investigación es que también se comienzan a publicar artículos científicos junto con el asesor o con el grupo de investigación. Entonces, disculpe, no es prerequisito estar en un grupo de investigación para estar, porque entiendo yo que ya, digamos, como que la línea de investigación se va definiendo antes. Sí. No es prerequisito, se pone porque, a ver, esto también obedece a una realidad interna de San Marcos y ahora los estudiantes de pregrado se están incorporando, muchos estudiantes de pregrado se están incorporando a los grupos de investigación. Por eso también se les consulta para ver si ya tienen más o menos una línea de investigación a seguir. Pero no es un prerequisito obligatorio, pero ya lo hará en el posgrado, no se preocupe. Ok, gracias, doctor. ¿Quién sigue, señora Mirta? Enrique Yata. Enrique, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una consulta. En cuanto a los plazos que se está presentando el anteproyecto, en caso lo pueda mandar el día lunes, si en el mejor de los casos domingo, ¿podré aún todavía recibir la corrección que se están realizando? ¿De qué, a qué maestría está postulando o qué doctorado? La maestría de Ciencias de la Comunicación. Sí, yo creo que sí. Si lo manda el domingo, nos podemos poner en contacto con el profesor el lunes también, pero no sé qué tan pronto será. Pero sí, sí, no hay problema. Muchas gracias. Yuli Pérez. Gracias, buenas noches, doctor. Buenas noches. Quisiera consultar sobre las fechas, tanto del examen de admisión como de la entrevista. ¿Se mantienen 30 y 31 como se nos había indicado? ¿Y cuál sería la forma que se va a realizar? Me parece que dijeron virtual, me gustaría que me precise, por favor, si fuese posible. Señora Mirta, por favor. Las fechas no son 30 y 31, es más, el día 30 oficialmente se debe estar dando los resultados. Estamos entre el examen, a ver, dime un segundo. Sí, señora Mirta, ya no se le escucha. Sí, doctor, lo que pasa es que el examen de actitud está para el 23 y 24 de marzo y las entrevistas para maestría deben estar entre el 25 y 27 de marzo.
Ya una vez de que se declare ya finalizado el proceso de admisión, que es el 20, que es hasta la fecha en que deben también todos enviar sus expedientes, se les va a indicar vía correo a todos los postulantes debidamente registrados cuándo van a dar el examen de actitud. Si pasan el examen de actitud, se les hará llegar también la información de cuándo son las entrevistas. El examen de actitud, por favor, no hay que no hay que asustarse el examen de actitud. El examen de actitud es una lectura y luego se les pide determinados análisis críticos de la lectura que deben fluctuar entre 700 y 800 palabras, y ese es el examen. No hay que ponerse nervioso porque es básicamente, como estamos humanidades, redactar y analizar un artículo, un ensayo, depende de lo que el coordinador ponga en cada especialidad, ¿ya? ¿Va a ser virtual? ¿Es así, doctor? Virtual, sí, en efecto, va a ser 100% virtual. 100% virtual. El examen de actitud. Gracias, doctor. Mariana Payé. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ya, yo estoy postulando para lingüística. Tenía una consulta, doctor. Sí, dígame, por favor. Es con el tema de anteproyecto, con el punto 4, ¿no? En el documento que nos han proporcionado, digamos, ¿no? Para faccionar, digamos, el anteproyecto. Entonces, el punto 4 habla de hipótesis, ¿no? Y muchas corrientes, digamos, de investigadores a nivel Latinoamérica, por ejemplo, los enfoques cualitativos No tiene hipótesis. no Sí. tienen hipótesis. Aquí, ¿por qué lo han consignado? Esto es mi pregunta. Sí, mire, a ver, hay que tener, acuérdense que los documentos que le pasamos son documentos que sugieren cómo estructurar un anteproyecto. No es una camisa de fuerza, de manera, así como les he dicho en la charla, que cada investigación tiene una dinámica propia y un perfil propio. Si su proyecto de investigación es de carácter cualitativo, que no hay hipótesis, no se preocupe por desarrollar eso. El evaluador lo va a entender perfectamente y sabrá que es un trabajo de carácter cualitativo. Así es que no vean el esquema del anteproyecto como una camisa de fuerza. Está bien, Por ejemplo, doctor. Muchas sí, gracias, porque así como dijo Leonardo, también dijo, me he pasado de las páginas, mejor. O sea, no es que tienen que hacer pocas y establece criterios mínimos un anteproyecto, no establece criterios universales, porque, como vuelvo a repetir, cada tesis tiene una dinámica propia. Hay tesis que utilizan un instrumento, hay tesis que utilizan 4 instrumentos, entonces no se pueden comparar. está ¿Ya? bien, No se doctor. preocupe por eso. Está bien, doctor. Muchas gracias. Entonces, No, gracias a usted. en este caso, aclarando, entonces, en todo el doctorado no me van a imponer que ponga a mi investigación lingüística, porque es lingüística, ¿no? Y es de toponimias. Entonces, ahí no tengo, no es cuantitativo, ¿no? Entonces, solamente es descriptivo, digamos. Entonces, en este caso, yo imaginaba que me iban a imponer, digamos, la hipótesis, ¿no? Entonces, yo decía, no es justo. ¿Por qué? Porque las corrientes de investigación a estos años están claros, ¿no? Cómo es cualitativo y cuantitativo. Entonces, ¿por qué le pregunto esto? Porque he visto en algunos trabajos de la San Marcos, parece que ponen a la fuerza la hipótesis y también nos han proporcionado, digamos, algunos ejemplos de anteproyectos, también están consignados la hipótesis. Entonces, yo revisando la bibliografía, entonces también yo en Perú también he estudiado, en Puno también, entonces ahí y en muchas universidades, aquí en Bolivia también, en San Marcos, San Andrés también está bien delimitado, bien claro, o sea, cualitativos es así y cuantitativo así. Entonces, eso era mi temor y un poco mi preocupación. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Yo lo único que le puedo decir es que recuerden que la universidad es de pensamiento libre, abierto. O sea, yo creo que ninguna universidad puede imponer
tipos de investigación a un investigador, porque iría en contra de la producción de conocimiento. Entonces, eso no sucede en la universidad y no creo que suceda más adelante, ¿no? Así es que no se preocupe por eso. ¿Quién sigue, señora Mirta, por favor? Iván Pineda. Iván, buenas noches. Buenas noches con todos, buenas noches, doctor. Mi pregunta está enfocada justamente al punto 4. Ya el participante anterior, con la pregunta y la respuesta que le ha entregado, ya me quedó claro el tema de la hipótesis, la necesidad o no necesidad de hipótesis de acuerdo a la línea de investigación. Y bueno, y aparte yo tenía una segunda pregunta que creo que también ya la habían preguntado antes, pero esa sí no la tenía clara, el tema de la elección del asesor. Yo estoy postulando a doctorado en Historia del Arte. Quería saber si el asesor que nos va a acompañar durante durante las sesiones, durante las clases, durante el periodo que dure el doctorado, necesariamente es profesor del staff de la Universidad San Marcos o podría ser un profesor externo, y qué requisitos tendría que tener este asesor para poder requerir sus servicios. Sí, mire, el staff de la universidad no es solo de profesores de la universidad, porque eso no enriquecería la universidad. Hay profesores que provienen, como le dijimos en una primera charla, más o menos en los últimos años han habido 30 profesores que provienen del extranjero, y sí aceptamos asesores que están fuera de la universidad. Eso no es ningún problema. Sí, no hay problema en ese tipo de elecciones. Tiene que ser, si usted está en un doctorado, tiene que ser doctor y básicamente tiene que tener un perfil académico, es decir, por lo menos enseñar en una universidad. Ya, ok, listo, eso es todo, gracias. Víctor García. Sí, buenas noches, doctor. La pregunta iba, si podría ver un poquito lo que son los antecedentes, ¿no? Porque habla de problema que puede ser emergente o puede estar en desuso, ¿no? En mi caso parece que el problema está en desuso, ¿no? ¿Usted está, a qué maestría está postulando? Epistemología. Bueno, pero puede decir por qué el problema de investigación ha dejado de tener interés. O sea, las tesis pueden proponer una serie de cuestiones que ayuden a aclarar, resolver o describir un problema de investigación. Entonces, ¿por qué entra en desuso, no? Porque también en la ciencia hay conocimiento que se pone de moda y a veces entra en desuso y a veces hasta desaparece. Entonces, sí, eso es viable, pero tiene que explicar el por qué el problema de investigación ya dejó de ser atractivo, ¿no? Que también puede ser parte de una tesis. Sí, la otra pregunta era también, en mi caso estaba pensando en ver si puedo hacer un estudio cuantitativo, pero me parece que va a ser inalcanzable por la cuestión del tiempo y de los recursos, ¿no? Porque la idea era trabajar también en campo, hacer un levantamiento de datos de campo, en este caso, ese de estudio de suelos, pero parece que no va a ser porque tendría que correr con los gastos del especialista, ¿no? Entonces, eso también era otra pregunta. Sí, pero mire, yo les digo que por favor no se preocupen tanto por las características. O sea, hay que tener claro cuál es nuestro tema de investigación, pero la función del asesor es ayudar a alinear bien el tema, porque creo que eso hay que esperar un poquito a que comiencen las clases y el asesor casi siempre nos ayuda a alinearnos mejor y yo creo que ese tipo de incógnitas que tiene van a solucionarse cuando le asigne asesor. Tenemos muy buenos profesores de epistemología que son
formados y han hecho maestrías y doctorados en epistemología, de manera que lo van a guiar perfectamente en su tesis. La última era la entrega, tampoco todavía está entregado, pero en epistemología podría entregar entonces el día domingo para, de alguna Señora manera. Mirta, sí podría ser el día domingo, ¿no? Lo que pasa es que vamos a recibir máximo hasta el lunes en la mañana, 10 de la mañana. Ya. Pero tampoco no es algo para que les corrijan, sino es algo para que los vayan a orientar, visto que también el anteproyecto es un requisito. Claro, claro, sí, justamente el Ya anteproyecto estamos para a que, puertas del cierre. claro, Entonces, sobre todo por trata estos de enviarlo problemas, el ¿no? domingo para que figure el lunes temprano y podernos comunicar con el coordinador. ¿Ok, Víctor? Ok, muchas ¿Listo? gracias. Ok, Johnny Lima. Johnny Lima, nuevamente, por favor, ¿qué Sí. pregunta? Sí, mi inquietud era, aunque creo que ya lo respondieron, sobre en el punto 7 de la hoja de vida, el resumen de la hoja de vida del postulante a maestría, dice Grupo de Investigación y Asociaciones Científicas. Bueno, aprovechando, ¿no? ¿Qué es eso de folio que dice aquí? Folio número. Señora Mirta, por favor. Folio indica, si ustedes han visualizado la ficha de hoja de resumen, a la mano izquierda hay una numeración. Entonces, ya como se les ha explicado en cada una de las charlas, deben de adjuntar lo que escriben ahí. Si ponen ahí que tienen el bachiller, adjuntar el diploma de bachiller, ese es el día número 1. Ya debido a a la premura del tiempo y a veces algunos a la falta de conocimiento de lo que significa foliar, estamos recibiendo los expedientes. Pero eso sí, lo que ustedes escriban en la hoja de vida debe de estar sustentado con la constancia o el diploma que ustedes coloquen ahí. Entiendo. ¿Listo? Sí, en el caso de idiomas, yo estudié idiomas en San Marcos. Si Tengo tienes que la constancia, lo colocas. Ok. ¿Listo? Sí, en cuanto a lo que el punto 5, experiencia docente y o profesional, en mi caso, yo había trabajado en empresas, bueno, yo tengo una segunda carrera, la primera es técnica, la segunda es en filosofía, en San Marcos. ¿Puedo poner la experiencia que tengo en la carrera técnica? Porque trabajé en varios lugares. Sí. Y tengo los Toda documentos, la experiencia todo. profesional es válida. Ok. Claro, lo pones ahí, pero tal como dice experiencia docente y profesional, ¿no? Profesional, así es. O sea, Claro. laboral. Laboral, profesional, claro. Así es. O sea, valdría el hecho de que yo he trabajado antes de estudiar filosofía en fábricas textiles como químico. ¿Pero eres químico? En Senati. Bueno, entonces vas a juntar tú eso en el formulario, ¿verdad? En la parte de, a ver, eso correspondería a la parte, podría colocarlo en los estudios de Senati en cursos de perfeccionamiento. Ok, y en el caso de las... de la experiencia laboral. Pongo los certificados de trabajo que me dieron. Claro. ¿Cierto? Ok, ok, gracias. Esa Ya, era mi duda. listo. Ok. Jorge Antonio, y terminamos con Stephanie Cadenillas. Buenas noches a todos. No sé si estoy equivocado. Estaba entrando a la página del posgrado. Y indica en admisión el pago de derecho, dice 400 soles, magíster, Universidad San Marcos, ¿no? Docentes, y 400 soles y 500 soles magíster de Universidad Nacional o particular. En caso de los 400 soles, esto se refiere solamente a docentes nombrados de universidades, ¿verdad? Sí. Solo nombrados. Exacto. Ya. Muchas gracias. Stephanie Cadenillas, y ahora sí terminamos con Iri Vázquez. Buenas noches. Yo tenía la duda de cómo adjuntar la constancia o qué se puede adjuntar cuando se ha sido coautor o coautora de un libro. En ese caso, en el expediente, ¿qué es lo que debo adjuntar? Cuando son los coautores del libro, tienen que adjuntar la carátula y donde figure el nombre y el artículo que tienen o ese libro completo, ¿no? Bueno, pueden adjuntar la carátula, el índice y donde está su nombre de usted. Ya, muchas gracias. Ok. Iris Vázquez.
Sí, buenas noches, doctor Martín. Señorita Buenas Mirta, mi noches. pregunta sí viene en relación a lo siguiente, como que también nos proyectamos, ¿no? Cuando se estudia la maestría, hay también prerequisitos para poder obtener finalmente cuando se termina este grado, ¿no? Dentro de esos prerequisitos está estudiar un idioma, 2 idiomas, de repente eso nos pueden alcanzar con tiempo para también proyectarnos y dónde lo podemos estudiar y de repente si hay algún grupo que se conforma de repente a mitad de año o el otro año, ¿no? De manera que ya tenemos algunas indicaciones precisas. Y lo otro era con respecto al CV. En el caso de los que tenemos, por ejemplo, nuestro CTI Vitae del Concitec, y ahí ya tenemos alojados todos los documentos, ¿podríamos enviar el link de nuestro CTI Vitae o necesariamente tenemos que llenar en ese formato, ¿no? De consulta, porque es bastante complejo también llenar uno por uno y luego hacer el folio y de repente hay esa facilidad porque ya lo tenemos algunos alojados en el CTI Vitae. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Sí puedes colocar el enlace, ¿no? En todo caso, sí te agradeceríamos que sea bastante viable ese link, ¿no? Porque a veces no colocan bien la dirección. Y en cuanto al idioma, para poder egresar, para poder sustentar la tesis y obtener el grado académico de maestría, sí tienes que, puedes estudiar el idioma tanto en la Facultad de Letras como también en la Dirección General de Estudios de Posgrado, ¿no? Son las dos únicas oficinas que pueden entregarte una constancia de examen de suficiencia. ¿Hasta qué nivel, disculpe, señorita Mirta, de inglés? Una vez que ¿Cuántas ustedes horas? ya ingresen, les voy a mandar las categorías que se exigen para el idioma y poder sustentar. Gracias, muy amables. Y se puede estudiar además en el transcurso de la formación durante los 2 años, ¿no? Entonces es bastante flexible o sea, porque se tiene que presentar la suficiencia al término de la formación en maestría, ¿no? A ver, ¿quién más sigue? A ver. Bueno. Erika Choque. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Buenas Mi noches. pregunta es la siguiente. Bueno, yo soy docente de una universidad y mi duda es en que el doctorado es presencial, doctor, porque como usted sabe, ¿no? En las universidades nos permiten o nos solicitan sobre todo, que el doctorado sea de manera presencial. Entonces, yo quisiera hacerlo de manera ¿A qué presencial, no sé, doctorado a ver qué me postular? puede aclarar. A filosofía. Sí, es presencial. O sea, está en la convocatoria, dice claramente que es presencial. Pero la SUNEDU nos da las posibilidades de hacer clases híbridas. Entonces tenemos clases virtuales y tenemos la semana de la semana de la presencialidad que se realiza en todos los semestres y allí puede conocer la universidad, los docentes, hay talleres, charlas, todo lo que quiera. Pero todavía estamos en una modalidad mixta, ¿ya? Leonardo Fernández. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, tenía una última consulta, doctor, con respecto a que en cuanto a la maestría en Historia del Arte, yo he seleccionado, he tenido la particularidad de en pandemia, digamos, ordenar el archivo general de dibujos, cuadros, óleos, acuarelas de un artista, y entonces, obviamente, como son obras inéditas que no son publicadas, no hay antecedentes del artista, ¿no? Y lo que estoy buscando también construir es, digamos, el objeto, ¿no? De estudio, porque no... Pero ya será parte de los objetivos, ¿no? Porque, digamos, no hay mucho trabajo de curaduría, inclusive, de las obras del artista, ¿no? Y me he estado basando, cogiendo algunas investigaciones de la Católica, pero muy poco material he encontrado, pero sí relacionado a cómo algunos investigadores analizan la obra del artista, ¿no? Pero digamos, no, en particular no tengo un análisis del artista, no, lo que vendría de que el análisis sería cualitativo, ¿no? Sí, creo que sí.
Pero bueno, ha sucedido con con varias tesis que analizan obras inéditas del artista que no están a disposición del público en general, ¿no? Entonces, sí ha habido trabajos de ese tipo y yo creo que el asesor lo va a ayudar mucho en eso, ¿ya? Pero sí ha habido tesis con análisis de obras de artistas, de obra inédita de artistas, ¿no? Sí, sucede mucho, por lo menos en el arte, ¿no? Sí, sí, eso no va a haber ningún problema con eso. Ok, gracias, doctor. A ver, creo que quedan dos y ya nos vamos, ¿no? John Bono y por Julio favor. Flores, ahí nomás. Buenas noches, doctor. Buenas noches, al grupo, ¿no? Tengo dos preguntas puntuales. Mire, estuve escuchando sobre el idioma inglés, ¿no? Que es como uno de los requisitos, ¿no? Para tener la maestría. En mi caso, actualmente estoy estudiando en el Instituto Cultural Peruano Británico. Ya estoy en el nivel avanzado, ¿no? Y quería saber si es válido también presentar algún documento del británico. Sí, sí es válido, sí. Para la postulación, sí. Ya, ¿hasta qué nivel aceptan? El que usted tenga, eso se tiene puntaje. Ya, la segunda pregunta es si yo, por ejemplo, estoy postulando para maestría en Historia del Arte Peruano y Latinoamericano. Y he escuchado que hay obras, o tesis que ya se han hecho analizando obras de algunos artistas, ¿no? La pregunta es, quisiera saber si esas tesis que ya están realizadas en San Marcos están a disposición del público como una guía, ¿no? Para los alumnos. Todas las tesis de la universidad son de acceso abierto. Ahora, cuando le toque con el coordinador de la maestría, él les podrá indicar cuáles son las tesis específicamente, porque recuerde que tenemos 10 maestrías, 5 doctorados y eso hace difícil que yo las identifique a primero. Pero todas las tesis de la universidad son de acceso abierto. Ya. Todas. Disculpe, el último punto. ¿Y dónde, en qué lugar uno puede ir para tener acceso a esas tesis? A ver, le doy el enlace ahorita. Deme un minuto. Mientras le encuentro el enlace, ¿podemos pasar con la última pregunta, por favor? Sí, con Julio Cruz y con él terminamos, doctor. Buenas noches, doctor, compañeros. Disculpen la tardanza. Ese es el viaje y el trabajo. La pregunta era sobre la semana de la presencialidad. Bueno, yo ya envié mi anteproyecto, todo, yo ya me escribí, ya todo, ya he enviado todo, pero me preocupa la semana de la presencialidad porque, bueno, yo trabajo en una zona rural, ¿no? Huancabamba, específicamente acá de Piura. Y la semana de presencialidad, ¿cuándo se va a dar? En junio. ¿O cómo va a ser? En junio, le vamos a avisar con tiempo, pero ojo que también se transmiten vía remota. Todos los talleres se van a transmitir vía remota. Ah, ya, doctor. Muchas gracias. Ya. Ya le puse el enlace. Por favor, les pediría que no ingresen a la universidad ni mañana ni pasado porque tenemos examen de admisión y para evitar los hackers, salen de internet la página de San Marcos. Entonces, si quieren revisar cibertesis, por favor, háganlo el día lunes, ¿ya? Y ya, si no hay más preguntas, creo que nos despedimos. Agradezco infinitamente su presencia, los esperamos en la universidad y nos estaremos viendo más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.